El abrasador sol californiano se reflejaba en decenas de cuerpos impecables, convirtiendo el aparcamiento de Stanford Luxury Motors en un deslumbrante despliegue de riqueza. La victoria sobre un estafador se convirtió en un enfrentamiento con toda una red criminal. Ahora, con su honor y su vida en juego, ¿tendrá el viejo maestro la fuerza para completar la misión? Llantas cromadas, capós pulidos como espejos, cristales tintados. Cada coche aquí costaba más de lo que el estadounidense medio ganaba en 5 años. Y en medio de este templo de la perfección automovilística, con un chirrido ensordecedor y un último suspiro agonizante, una vieja camioneta Ford F-150 se detuvo. Una columna de humo azul se elevó de debajo del capó oxidado, como un genio liberado de una botella de desesperación. La locomotora, que había servido fielmente a su dueño durante los últimos 30 años, finalmente se rindió. Thomas Carter estaba sentado al volante, sus manos de 72 años, cubiertas de arrugas y manchas de la edad, descansaban tranquilamente sobre el volante agrietado. No estaba presa del pánico, simplemente suspiró con cansancio, sintiendo cómo el calor de Los Ángeles se colaba instantáneamente en la cabina a través de la ventana abierta. La puerta de la camioneta crujió al bajar Thomas. Vestía unos sencillos pantalones de trabajo, una camisa azul descolorida y unas botas robustas que habían recorrido más kilómetros que cualquiera de los elegantes sedanes que lo rodeaban. Caminó lentamente alrededor de la camioneta, con la mirada de un médico que evalúa a un paciente sin esperanza. Fue en ese momento cuando apareció Richard Stanford. No solo caminaba, se pavoneaba con una arrogancia desbordante, como un emperador romano recorriendo sus dominios, vestido con un traje a medida sin corbata, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa depredadora, sostenía un teléfono inteligente frente a él, transmitiendo en vivo. Detrás de él, como un escudero fiel, trotaba Brian Mitchell, su mejor vendedor, cuya sonrisa era una copia exacta, aunque menos segura, de la de su jefe. «Y aquí está la guinda del pastel de hoy, amigos», exclamó Stanford por teléfono, apuntando la cámara a la camioneta humeante. Directamente al corazón de Stanford Luxury Motors ha llegado una pieza del Museo Jurásico. Miren este milagro, parece que funciona con carbón y una palabra amable. Varios empleados que habían salido al oír el ruido y un par de clientes adinerados rieron nerviosamente. Brian reía más fuerte que nadie, animando a los demás a que siguieran su risa. Thomas alzó la vista hacia Stanford. En su mirada no había miedo ni ira, solo una evaluación serena y ancestral. Había visto personas así cientos de veces, ruidosas, brillantes y vacías por dentro, como un tambor. «Disculpen las molestias», dijo Thomas con voz tranquila. «Parece que se rompió la correa del alternador. Voy a empujarlo hasta el borde». Stanford fingió no oír. Se acercó un paso más y sus caros zapatos italianos se detuvieron a un paso de la mancha de aceite que se extendía bajo el camión. «¿Correa del alternador?», se llevó la mano a la oreja con un gesto teatral. «¿Te oí bien? ¿O ese accidente decía que algo se había roto? Amigos, ¿pueden oír eso? 300,000 personas están viendo ahora mismo un evento histórico, el último minuto de la vida de un dinosaurio». En ese instante, una joven salió corriendo por las puertas de cristal del concesionario. Su rostro estaba pálido por el terror y la vergüenza. Era Nicole Carter, la nieta de Thomas. «Señor Stanford, por favor», su voz temblaba. «Es mi abuelo. Ha venido a buscarme. Limpiaremos esto ahora mismo». Stanford la miró con desdén y desdeñosidad. «Ah, Nicole, ¿tu abuelo? Vaya, eso lo explica todo. Parece que la afición por la chatarra es cosa de familia. No te preocupes, no te cobraremos por el daño ambiental». El símbolo de la humillación y el triunfo está ahora en sus manos. ¿Aceptará esta lujosa recompensa o sus verdaderos valores demostrarán ser más valiosos que cualquier tesoro sobre ruedas? Por ahora.
Se volvió hacia Thomas, con los ojos encendidos de cruel pasión. No veía solo a un anciano, sino el accesorio perfecto para su espectáculo, una oportunidad para demostrar su superioridad, su riqueza, su derecho a humillar. «Escucha, viejo». Stanford bajó la voz hasta un susurro conspirador, que, sin embargo, el micrófono captó a la perfección. «Estoy de buen humor hoy. Soy filántropo. Quiero ayudarte. ¿Ves esa belleza verde de allá?». Señaló el rincón más alejado del estacionamiento. Allí, entre las sombras, se encontraba algo que, incluso destrozado, parecía una obra de arte. Un Lamborghini Huracán Performante 2020. Su carrocería verde lima estaba abollada en la parte delantera, su capó de fibra de carbono agrietado como una cáscara de huevo y una de las ruedas torcida en un ángulo antinatural. Pero aún así, sus líneas agresivas exudaban un poder oculto. «Es un pequeño problema mío», continuó Stanford, dando vueltas alrededor de Thomas. «Tuve un accidente menor. Los mejores mecánicos de la ciudad lo revisaron, dijeron que era un cadáver, el motor estaba muerto, la electrónica quemada. La compañía de seguros pagó la indemnización completa, así que ahora es solo una escultura cara». El público guardó silencio, anticipando el clímax de la actuación. Nicole apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos. «Abuelo, vámonos. Por favor, no le hagas caso», susurró, tirando de su manga. Pero Thomas no se movió. Se quedó mirando el Lamborghini destrozado. Su mirada cambió. El cansancio había desaparecido, reemplazado por algo más, un agudo interés profesional. Vio más que un simple montón de chatarra. Vio historia, vio un desafío. Stanford se acercó y se inclinó hacia el rostro de Thomas. Su aliento olía a café caro y a autosuficiencia. «Así que aquí está mi oferta, abuelo. Para todos mis suscriptores, les regalo este Lamborghini, llaves, papeles, todo suyo, gratis». Hizo una pausa, saboreando el efecto. Un murmullo recorrió la multitud. «Solo hay una pequeña condición». Se irguió, enderezó los hombros y anunció a todo el aparcamiento, dirigiéndose a la cámara de su teléfono. «Te doy el Lamborghini si logras arrancarlo. Aquí mismo, ahora mismo. Bueno, o no ahora mismo, te doy...». Hizo una pausa dramática. 48 horas. Si ese B10 vuelve a rugir y el coche avanza al menos 3 metros por sí solo, es tuyo. Si no, te llevas tu chatarra de aquí a empujones y no vuelves a poner un pie en mi propiedad. Brian y varios empleados más estallaron en carcajadas. Aquello no era una simple apuesta, era una burla pública, basada en la absoluta certeza de la imposibilidad de la tarea. Ofrecerle a un anciano sin blanca, cuya camioneta acababa de averiarse, la reparación de un superdeportivo de alta tecnología que técnicos certificados habían rechazado, era el colmo del cinismo. «Señor Stanford, esto es cruel», exclamó Nicole con lágrimas en los ojos. «¿Cómo sé? ¿Cruel?», rió entre dientes. «Yo lo llamo una oportunidad para que tu abuelo demuestre que aún hay vida en los perros viejos. ¿Qué tal, viejo? ¿Trato hecho? ¿O te vas a quedar aquí parado contaminando mi aire?». Todas las miradas estaban puestas en Thomas, decenas de teléfonos lo apuntaban, esperando su reacción. Esperaban que se encogiera, murmurara una disculpa, se derrumbara ante la presión. Pero Thomas Carter no se quebró. Lentamente, muy lentamente, apartó la mirada del rostro engreído de Stanford y la fijó en el Lamborghini destrozado. Sus ojos, generalmente suaves y algo nublados por la edad, se volvieron de repente penetrantes como láseres. No vio humillación, no oyó burlas. Vio el motor Leidwin 39, el sistema de inyección de combustible, la transmisión de doble embrague. Vio un problema que necesitaba solución. Planos, diagramas, miles de horas en los talleres de Sant'Agata Bolognese, el olor a aceite caliente y ozono de la máquina de soldar. Todo le vino a la mente de golpe. Sintió el cosquilleo familiar en las yemas de los dedos, ese cosquilleo que siempre precedía a una tarea difícil.
Dio un paso adelante, luego otro, en dirección al Superdeportivo Verde. La multitud se apartó a su paso como agua ante Moisés. Se acercó al coche destrozado y pasó la mano por la grieta del capó. Sus dedos se movían con la delicadeza y la seguridad de un cirujano que examina un hueso roto. Miró a través de la ventanilla lateral rota hacia el interior del habitáculo, evaluando el estado del salpicadero. Luego rodeó el coche, se agachó junto a la rueda desprendida y examinó los daños en la suspensión. Stanford lo observó con una sonrisa cada vez más amplia. Esto era incluso mejor de lo que esperaba. El anciano se había metido en el papel. El espectáculo iba a ser genial. «Ya has tenido suficiente», gritó. «La solución, abuelo. Mis suscriptores me esperan». Thomas se levantó lentamente, se sacudió el polvo de las rodillas y se giró para mirar a Stanford. El silencio en el aparcamiento se había vuelto casi palpable. Incluso el ruido de la autopista lejana parecía haberse desvanecido. Miró fijamente a los ojos al dueño del concesionario. En su mirada no había duda alguna. «Acepto su oferta», dijo. Su voz era baja, pero firme como el granito. «Tengo herramientas en la camioneta. ¿Por dónde puedo empezar?» Por un instante, Richard Stanford se quedó perplejo. Había esperado cualquier cosa: súplicas, ira, una retirada humillante. Pero la aceptación tranquila y pragmática del desafío lo desconcertó. Sin embargo, se recuperó rápidamente, transformando su sorpresa en una nueva oleada de burlas. «¿Herramientas?», soltó una carcajada y su séquito se unió. «Mírenlo. ¿Cree que puede arreglar un superdeportivo italiano con una llave inglesa oxidada y un destornillador? ¡Qué valiente, abuelo! ¡Qué valiente! Brian, tráele una silla a nuestro maestro. No quiero que le dé un infarto de estar de pie bajo el sol. El espectáculo debe continuar». Mientras Brian, con exagerada amabilidad, corría a buscar una silla plegable, Thomas, ajeno al alboroto, se dirigía a su camioneta. Nicole corrió hacia él con el rostro desencajado por la desesperación. «Abuelo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué aceptaste? Esto es humillante. Vámonos de aquí. Llamaré a una grúa». Thomas colocó su mano callosa sobre el hombro de ella. Su toque fue sorprendentemente firme y reconfortante. «Está bien, Nicky, no te preocupes. A veces hay que dejar que la gente piense que es más inteligente que los demás». Abrió una vieja caja con revestimiento metálico en la parte trasera de una camioneta. Dentro, las herramientas estaban perfectamente ordenadas. No eran imitaciones baratas de supermercado. Cada llave, cada dado, cada galga de espesores era de acero de alta calidad, muchas de ellas de fabricación europea, grabadas con nombres que no significarían nada para el común de la gente. Seleccionó algunas: un juego de llaves de vaso, una llave dinamométrica, una linterna LED pequeña pero potente y un endoscopio de diagnóstico con cable flexible. Las colocó sobre un trapo limpio con la precisión metódica de un cirujano preparándose para una operación. «Pero no puedes», empezó Nicole, pero se detuvo. Vio la expresión de su rostro. Era un rostro que no había visto en años, desde que era niña, y lo observaba reconstruir el motor de su primera moto en el garaje. Concentrado, seguro de sí mismo, completamente absorto en la tarea que tenía entre manos. Stanford continuó su transmisión comentando cada uno de sus movimientos. «Así que, amigos, nuestro mecánico autodidacta se está armando. Miren esta reliquia. Parece que Henry Ford usó estas llaves. Hagan sus apuestas, damas y caballeros. ¿Qué se romperá primero, el Lamborghini o la espalda de nuestro héroe?» Thomas se acercó al coche siniestrado, extendió un trapo con herramientas sobre el asfalto y comenzó la inspección. No se lanzó de inmediato a revisar el motor. En cambio, empezó por lo que la mayoría de los mecánicos habrían pasado por alto. Caminó alrededor del coche, examinando cuidadosamente la naturaleza de los daños. Pasó los dedos por los pliegues de la carrocería, evaluando la trayectoria del impacto. Miró debajo del coche, iluminando con una linterna el chasis y los componentes de la suspensión. «Sin
¿Qué está haciendo?, le susurró uno de los clientes a su acompañante. ¿Intenta arreglar la carrocería con la mirada? Brian, de pie junto a Stanford, explicó amablemente en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Intentar parecer inteligente, un truco clásico de mecánico de garaje, ganar tiempo, actuar con inteligencia y luego decir que el caso no tiene remedio. Pero Thomas no perdió tiempo. Estaba recabando información. El impacto había golpeado la parte delantera izquierda, pero fue un golpe de refilón. A primera vista, los daños en el chasis eran mínimos. El parachoques, la aleta y los brazos de la suspensión absorbieron la mayor parte de la energía del impacto. Esto era significativo. Significaba que el propio sistema de propulsión trasero probablemente no había sufrido daños directos. Tras completar la inspección exterior, se acercó a la puerta del conductor. Estaba cerrada. Sin mucho esfuerzo, encontró el cable de apertura de emergencia en el paso de rueda, un detalle que pocos conocían, y tiró suavemente. La puerta se abrió con un clic. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Stanford frunció el ceño, pero enseguida recuperó la sonrisa. ¡Wow! ¡Abrió la puerta! ¡Aplausos! Quizás al final sí pueda convertirse en un ladrón de coches de primera. Thomas lo ignoró, se sentó en el asiento del conductor, tapizado en costosa alcantara, y su mirada no se posó en el tablero, sino en la alfombra bajo sus pies. El destino de la apuesta, el honor del viejo maestro y el futuro de su nieta. Todo se decidirá en el próximo segundo. ¿Rugirá el motor o el silencio será la sentencia de muerte? Estaba impecable, demasiado limpio para un coche que había sufrido un accidente. Se inclinó y pasó el dedo por el pedal del freno. También estaba limpio, ni rastro de suciedad o arena de la suela del conductor. Extraño. Luego introdujo la llave en el contacto y la giró. Nada, ni una sola luz se encendió, ni una sola pantalla cobró vida. Silencio total. Tal como había dicho Stanford, el sistema electrónico estaba muerto. «Entonces, ¿estás seguro?», preguntó el dueño del concesionario con impaciencia. «La batería está descargada. Mis mecánicos intentaron arrancarlo con pinzas, pero fue inútil. Hay un cortocircuito en algún punto de la barra colectora principal. Tendríamos que desmontar medio coche para encontrarlo». Thomas no respondió, abrió la guantera y sacó el libro de mantenimiento. Lo hojeó rápidamente. La última revisión había sido hacía 2 semanas. El odómetro marcaba 400 millas. El coche estaba prácticamente nuevo. Dejó el libro a un lado y salió. «Es hora de mirar al corazón de la bestia». Varias cubiertas de plástico estaban agrietadas. Una de las mangueras del sistema de refrigeración se había desprendido, dejando restos de anticongelante en componentes del motor, pero, en general, no se observaron daños catastróficos. Thomas encendió la linterna y comenzó una inspección metódica, centímetro a centímetro. Sus movimientos eran precisos y económicos. No señalaba al azar, sino que seguía un algoritmo interno perfeccionado durante décadas. Comprobó el estado de las correas, inspeccionó el cableado y buscó indicios de fugas de aceite u otros fluidos. Pasemos a otra cosa. Dinos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Stanford comenzaba a impacientarse. El espectáculo se estaba alargando innecesariamente. El anciano solo estaba trasteando con el motor y ya no tenía ninguna gracia. «¿Tal vez necesite un microscopio?», le preguntó a Brian en voz alta. «¿O un tambor de chamán? Parece que nuestro sanador está intentando establecer una conexión espiritual con el motor». Pero Thomas no lo oyó. Estaba absorto en su propio mundo, un mundo de tolerancias, pares de apriete y temperaturas de funcionamiento. Sus dedos se deslizaron sobre la culata, luego hasta el colector de escape. Y entonces se detuvo. Su linterna iluminó una pequeña zona metálica cerca del turbo. Para un ojo inexperto, era solo una mancha oscura, pero Thomas vio más. Vio la decoloración del colector de acero inoxidable, tonos azules y morados que solo podían aparecer bajo una condición:
un sobrecalentamiento extremo, mucho más grave que el que podría causar una manguera del refrigerante rota en condiciones normales de conducción. Iluminó la turbina con la linterna. La carcasa estaba intacta, pero algo brillaba en el impulsor, apenas visible a través del tubo. Tomó un endoscopio, introdujo una cámara delgada y observó la pequeña pantalla. La imagen era borrosa, pero vio lo que buscaba. Los bordes de las palas de la turbina estaban fundidos, gotitas microscópicas de metal congelado. Esto ocurre cuando una turbina funciona a máxima velocidad sin la refrigeración ni la lubricación adecuadas. No fue un accidente, sino un acto de destrucción deliberada. Nicole, que estaba cerca, vio cómo se tensaban los hombros de su abuelo. ¿Qué hay ahí?, susurró. Thomas apagó la linterna y se enderezó. Miró a Stanford, que justo estaba contando a sus seguidores otro chiste sobre conductores viejos. «Señor Stanford», la voz de Thomas sonó sorprendentemente fuerte y clara, ahogando las risas de la multitud. Stanford dio un giro de 180 grados. «Oh, ya despertaste. ¿Estás listo para admitir la derrota?» «Me gustaría hacerle una pregunta», continuó Thomas sin apartar la mirada. «Usted dijo que tuvo un accidente, pero no dijo qué le pasó al motor. ¿Se detuvo antes o después del impacto?» La pregunta fue inesperada. Stanford dudó un segundo. «¿Qué más da? Después, claro. Tuve un accidente y todo se volvió negro. ¿Qué clase de preguntas estúpidas me haces?» «Esa no es una pregunta tonta», replicó Thomas con calma. «Es la pregunta más importante, porque los daños en la carrocería y los daños en el motor cuentan dos historias completamente diferentes». Levantó la mano y señaló el motor. «Y una de estas historias es mentira». El anuncio de Thomas resonó en el aire caliente del estacionamiento como un trueno en un día claro. Las risas se apagaron, las sonrisas desaparecieron. Incluso Richard Stanford, maestro de la oratoria, se quedó momentáneamente sin palabras. Su transmisión en vivo continuó, pero ahora sus 300,000 seguidores no veían a un hombre triunfante, sino a un hombre confundido que acababa de ser desafiado. «¿Qué tonterías dices?», logró articular finalmente, intentando recuperar el control de la situación. «¿Mentiras? Eres un viejo chiflado. No puedes admitir que no entiendes nada de máquinas modernas y que te inventas todo tipo de cuentos chinos». «No me lo estoy inventando, estoy leyendo», respondió Thomas con calma. Volvió a coger la linterna y la iluminó hacia el colector de escape. «Acérquese, señor Stanford. No tenga miedo, no muerde». Stanford vaciló. Negarse sería mostrar debilidad ante su audiencia. Acercarse sería seguir las reglas del anciano. Rechinando los dientes, dio unos pasos y echó un vistazo al compartimento del motor, arrugando la nariz ostentosamente. Brian Mitchell resopló ruidosamente intentando salvar la situación. «Es solo suciedad o una reacción química por el anticongelante derramado. El anticongelante hierve a 130 grados y la suciedad no deja patrones tan simétricos que sigan la dirección del flujo de escape», replicó Thomas sin siquiera mirar a Brian. Su atención estaba completamente centrada en Stanford. «Ahora mira esto». Se llevó el endoscopio. Este es un endoscopio industrial. Permite ver donde el ojo humano no llega. Acabo de examinar las palas de la turbina. Están fundidas. Esto ocurre cuando el turbocompresor funciona en seco, sin aceite, a velocidades superiores a las 100,000 RPM. El impacto en el ala izquierda no pudo haber cortado la línea de aceite de la turbina. Está del otro lado. Un murmullo respetuoso surgió de la multitud que ahora rodeaba el Lamborghini. Quienes habían venido a comprar coches caros quizá no fueran mecánicos, pero sí empresarios, ingenieros, médicos. Sabían reconocer la lógica y la experiencia cuando las encontraban. Y ahora veían ante sí no a un viejo chiflado, sino a un especialista altamente cualificado. Stanford sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Su programa se estaba convirtiendo en su propia flagelación pública.
Son solo teorías, especulaciones, gritó alzando la voz. No puedes probar nada. Todavía no, convino Thomas, pero esto es solo el comienzo. Se sumergió de nuevo en su trabajo, dejando a Stanford furioso. Sus manos se movían con una fluidez segura. Tomó una llave de tubo y comenzó a aflojar con cuidado los tornillos de la cubierta de plástico que cubría la parte superior del motor. Nicole se acercó y se puso junto a su abuelo. Su miedo y vergüenza dieron paso a un orgullo silencioso. Vio cómo cambiaba el ánimo de la multitud. La rudeza se transformó en curiosidad y la curiosidad en un naciente respeto. Le entregó un trapo limpio. «Gracias, Nicky», asintió agradecido y se secó las manos. Tras retirar la tapa, tuvo acceso al sistema de inyección de combustible y al cableado. No tocó los cables. En cambio, comenzó a inspeccionar minuciosamente cada conector, cada abrazadera, cada manguera. Su mirada era como un escáner buscando anomalías, y encontró una. Había un pequeño rasguño casi imperceptible en la manguera de goma del sistema de refrigeración, que según la versión oficial se había desprendido durante el impacto. Era reciente y estaba cerca de la abrazadera. Thomas la examinó con más detenimiento. El rasguño era perfectamente recto, demasiado recto para haber sido un daño accidental. Parecía la marca de un cuchillo. «Interesante», murmuró entre dientes. Extendió la mano para alcanzar el filtro de aceite. Estaba demasiado apretado para sacarlo con la mano. Thomas sacó una llave especial para filtros de su kit y con un poco de fuerza logró aflojarlo. Colocó un recipiente debajo para recoger el aceite restante. Solo habían salido unas pocas gotas y era negro como el alquitrán, con un fuerte olor a quemado. «El motor funcionaba sin aceite», afirmó en voz alta, más para sí mismo que para el público. Colocó el filtro sobre un trapo limpio e iluminó el interior con una linterna. Algo brillaba en el fondo, en el aceite residual. No era solo suciedad, eran diminutas virutas de metal, como polvo de plata, una señal de desgaste catastrófico en los componentes internos del motor, los cojinetes, los segmentos del pistón, las paredes de los cilindros. El motor se había autodestruido por completo. Ahora lo sabía todo. Alguien había dañado intencionadamente la manguera del refrigerante. Después había vaciado casi todo el aceite. Luego arrancó el motor y pisó a fondo el acelerador hasta que el motor sufrió daños irreversibles por sobrecalentamiento y falta de lubricación. Solo entonces simuló un pequeño accidente para ocultar la verdadera causa de la avería y hacerla pasar por un accidente de tráfico. Esto no fue un accidente, fue un sabotaje, premeditado y a sangre fría. Thomas alzó la cabeza y miró a Stanford. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, intentando parecer aburrido, pero las gotas de sudor en su frente y sus ojos nerviosos lo delataban. «Señor Stanford, déjeme adivinar qué pasó en realidad», dijo Thomas, silenciando a todos de nuevo. Alguien, no voy a señalar a nadie, decidió que el mantenimiento del coche era demasiado caro, o simplemente quería uno nuevo con el seguro. Cortaron la manguera, vaciaron el aceite, arrancaron el motor y lo mantuvieron acelerado hasta que se paró. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. El motor V10 del Huracán Performante es increíblemente resistente. Para destruirlo así, habría que mantenerlo al límite de revoluciones durante al menos 3 o 4 minutos. Debió de ser muy ruidoso. Alguien debió de oír algo. El rostro de Stanford palideció. Recordó aquella noche. Lo había hecho en un garaje cerrado con llave al fondo del taller, ya entrada la noche, después de que todos se hubieran marchado. Pensó que nadie se enteraría. No tuvo en cuenta un detalle, que su coche, al que consideraba un desguace, no sería inspeccionado por un mecánico cualquiera, sino por alguien que conocía ese motor a la perfección. Esto es una tontería», siseó Stanford. «No tienes pruebas, solo eres un viejo fantasioso». «Siempre hay pruebas, solo hay que saber dónde buscar», respondió Thomas. Se inclinó de nuevo sobre el motor. Por ejemplo, en la memoria de la unidad de control electrónico,
Registra todo: revoluciones por minuto, temperatura, presión del aceite, cada pulsación del pedal. Incluso si se corta, la alimentación principal tiene una fuente de respaldo. Los datos se almacenan allí durante meses. Solo hay que descargarlos. Se volvió hacia Nicole. Nikki, ¿tienes un escáner OBD2 estándar en tu oficina? Cualquier escáner, incluso el más básico, servirá. Nicole asintió y entró corriendo en el edificio del concesionario, ignorando la mirada furiosa que Stanford le devolvió. El dueño de Stanford Luxury Motors estaba atrapado. No podía impedir que Thomas continuara. Eso habría parecido una confesión de culpabilidad ante cientos de miles de espectadores. Pero permitirle conectar el escáner habría sido una sentencia de muerte. «¡Basta de este circo!», rugió, dando un paso hacia Thomas. «He cambiado de opinión. El trato se cancela. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». «Es demasiado tarde, señor Stanford», resonó la voz tranquila de Thomas. «Hicimos una apuesta pública. Tiene 300.000 testigos. Si se retracta ahora, todos comprenderán que teme lo que pueda descubrir». En ese momento, Nicole regresó con un pequeño aparato de diagnóstico en las manos. Se lo entregó a su abuelo. Thomas tomó el escáner y se dirigió al puerto de diagnóstico situado bajo la columna de dirección del Lamborghini. Aquel era el momento crucial. Si la unidad de control se había quemado de verdad, como afirmaba Stanford, sería imposible leer los datos, pero si simplemente se había quedado sin energía... Thomas conectó el escáner. La pantalla del dispositivo permaneció oscura. «¡Ja!», exclamó Stanford triunfante. «Te lo dije. Todo se fue al traste. Tu teoría se fue al carajo, viejo. Se acabó el juego». Pero Thomas no parecía molesto. Desconectó el escáner y regresó a su vieja camioneta. Volvió con una pequeña batería portátil y 2 cables con pinzas de cocodrilo. «Si no hay corriente, hay que aplicarla», dijo sencillamente, pero no al terminal principal de la batería, donde podría haber un cortocircuito, sino directamente al conector de servicio de la unidad de control. Volvió a subir al coche. Encontró el mazo de cables adecuado bajo el salpicadero, lo que a un electricista normal le habría llevado horas buscando en esquemas eléctricos. Él lo hizo en segundos y conectó cuidadosamente la alimentación. Después volvió a conectar el escáner. La pantalla del escáner parpadeó y se iluminó con un mensaje de bienvenida. «Lamborghini Automobili SpA». Un grito de asombro recorrió la multitud. Stanford se quedó paralizado, con el rostro desencajado por el horror. Thomas pulsó algunos botones y aparecieron líneas de datos en la pantalla. Seleccionó historial de errores y datos congelados. El escáner hizo una pausa y luego mostró la última entrada realizada justo antes de que el sistema se apagara. Thomas giró silenciosamente la pantalla hacia la multitud. Los números que aparecían en ella eran visibles para todos. Fue una sentencia de muerte para el motor y una prueba irrefutable de sabotaje. Los números en la pantalla del escáner quedaron grabados a fuego. 8.500 RPM, temperatura crítica, presión de aceite 0, duración del evento 3 minutos 47 segundos. Esto no era solo un conjunto de datos, era una confesión grabada en silicio, un testigo silencioso del asesinato del motor. Richard Stanford miró fijamente la pantalla, su rostro palideciendo de un tono ceniciento a un blanco cadavérico. Su mundo, construido sobre mentiras y una imagen pública, se desmoronaba en directo por televisión. El teléfono que tenía en la mano, que había estado transmitiendo todo el tiempo, ya no parecía un arma de humillación, sino un instrumento de autoexposición. Tragó saliva con dificultad, intentando hablar, pero solo logró emitir un jadeo ahogado. La multitud murmuraba. Los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas. La gente apuntaba sus teléfonos a la pantalla del escáner, luego al rostro de Stanford, documentando su caída. Brian Mitchell, su fiel secuaz, lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a retroceder, intentando alejarse de su jefe, que se hundía.
Nicole miró fijamente a su abuelo, con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa, admiración y asombro absoluto. Siempre había sabido que entendía de coches. Le había enseñado a conducir, la había ayudado a cambiar el aceite de su viejo Honda, pero esto era otra cosa, era un nivel de comprensión que rayaba en lo mágico. «Abuelo», susurró ella mientras él desconectaba el escáner y se enderezaba. «¿Cómo sabes todo esto?». Thomas la miró y por un instante la expresión severa de su rostro se suavizó. Un atisbo de cansancio y una larga historia se reflejaron en sus ojos. La pregunta de su nieta lo transportó años atrás, lejos de aquel aparcamiento bañado por el sol, al pequeño garaje con olor a aceite y metal que había detrás de su casa en Inglewood. Y convirtió su garaje en una escuela informal y gratuita. Para los chicos del barrio que rebosaban entusiasmo, les enseñó mucho más que cambiar bujías y pastillas de freno. Les enseñó a escuchar el motor, a comprender el lenguaje del metal y a leer diagramas hidráulicos como si fueran poesía. Les enseñó la filosofía de la mecánica. Cada pieza tiene su función, cada problema tiene su solución y el mecanismo más complejo obedece a las leyes de la lógica y la paciencia. Ahora Derek Vance, su alumno más capaz, estaba frente a él, un joven de 19 años, con ojos inteligentes y manos que parecían haber nacido con una llave inglesa, inclinado sobre el motor desmontado de un viejo Mustang. «No lo entiendo, señor Carter», dijo Derek, limpiándose las manos con un trapo. «La compresión está bien, hay chispa, hay combustible, pero no arranca. Lo he revisado todo 3 veces». Thomas no respondió. Tomó un pequeño estetoscopio parecido al de un médico y lo apoyó contra el bloque del motor. Lo movió lentamente sobre la superficie con los ojos cerrados. Su rostro permanecía impasible, como el de un sismólogo que escucha la respiración de la tierra. «¿Me oyes?», preguntó finalmente. Derek tomó el estetoscopio y lo aplicó en el mismo lugar. Frunció el ceño, escuchando. Una especie de susurro silencioso, apenas perceptible. «No es un crujido», dijo Thomas, «es el sonido de una grieta, una microgrieta en la camisa de refrigerante del cuarto cilindro. Cuando el motor está frío, está casi cerrada, pero en cuanto arranca, el metal se expande y el refrigerante empieza a filtrarse en la cámara de combustión, gota a gota. Es suficiente para inundar la bujía e impedir que arranque. Nunca la habrías detectado a simple vista sin desmontar todo el motor». Derek lo miró con admiración. «¿Pero cómo te enteraste de esto?» «Y experiencia, hijo», dijo Thomas, dándole una palmada en el hombro. «Cuando hayas pasado por 1000 locomotoras, empezarás a comprender que cada una tiene su propia voz y la mayoría dice la verdad, a diferencia de sus dueños». Por eso aceptó la humillante apuesta de Stanford. No por el coche, no le importaban los Lamborghinis como trofeos, los veía simplemente como la culminación de soluciones de ingeniería. Aceptó porque vio en Stanford todo aquello contra lo que había luchado durante toda su vida. Arrogancia, falta de respeto por el trabajo, desprecio por el conocimiento basado en la riqueza. Stanford era la antítesis de todo lo que enseñaba a sus alumnos. Y Thomas se dio cuenta de que tenía que darle una lección que sería vista por cientos de miles de personas. La voz de Nicole lo devolvió al presente. «Abuelo, ¿estás bien?», parpadeó intentando ahuyentar los recuerdos. «Sí, Nicky, estoy perfectamente bien, solo estaba pensando». Volvió a mirar el Lamborghini. La imagen del sabotaje era evidente, pero eso era solo una parte de la historia. El motor estaba muerto. Ponerlo en marcha parecía imposible. Cualquier otro mecánico se habría dado por vencido, declarando la necesidad de reemplazar todo el sistema de transmisión. Una sentencia de muerte que costaría cientos de miles de dólares. Pero Thomas Carter no era un mecánico cualquiera. Echó un vistazo rápido a Stanford. Estaba tecleando frenéticamente en su teléfono, probablemente intentando justificarse ante su público. Su espectáculo había sido un fracaso.
y ahora intentaba minimizar los daños. ¿Y sigue usted aquí, señor Stanford?, preguntó Thomas en voz alta. Creí que ya había ido a llamar a su abogado. Stanford levantó la cabeza bruscamente con el rostro contorsionado por la rabia. Aún no has ganado, viejo. Demostraste que algo andaba mal con el motor. ¿Y qué? Eso no cambia nada. Sigue sin funcionar. Está muerto. El coche no se mueve. La locomotora no está muerta, replicó Thomas. Está gravemente herida e intentaron matarla, pero su corazón es fuerte. Con estas palabras volvió al trabajo, pero ahora sus acciones no estaban dirigidas al diagnóstico, sino a la reanimación. Nicky, voy a necesitar tu ayuda y un par de manos fuertes. Brian, gritó al vendedor, que se quedó atónito. Deja de esconderte detrás de mí. Ven aquí, me serás útil. Brian miró con temor a Stanford, buscando su aprobación. Pero Stanford estaba demasiado absorto en su humillación como para reaccionar. Lentamente, como un colegial travieso, Brian se acercó al coche. Y aquí, lo primero que debemos hacer es dejar que el sistema respire y eliminar lo que lo estaba dañando, ordenó Thomas. Nicky, busca un recipiente grande para drenar el aceite. Brian, tu trabajo es quitar la cubierta protectora inferior. Se necesita una llave de 17 milímetros. Dio órdenes con calma y autoridad, y para sorpresa de todos, obedecieron. El ambiente en el estacionamiento cambió. Ya no era una burla. Se había convertido en una lección abierta, una clase magistral que nadie quería perderse. La gente no se dispersó. Al contrario, su número aumentó. La noticia de lo que sucedía se difundió por las redes sociales y curiosos comenzaron a llegar al concesionario. Mientras Nicole y Brian hacían recados, Thomas se dedicó al trabajo eléctrico. Sabía que el cortocircuito que Stanford había mencionado probablemente no era un accidente, sino otra parte del plan de sabotaje, una forma sencilla y eficaz de dejar la máquina completamente inoperativa. Encontró la caja de fusibles principal y comenzó a revisarlos metódicamente uno por uno. 5 minutos después, encontró lo que buscaba. El fusible de 30 amperios que controlaba el circuito de la bomba de combustible no solo estaba fundido, alguien había insertado un cable delgado en su lugar. Un bicho, una artimaña primitiva pero mortal que provocaba un cortocircuito, cortando la corriente a todo el coche en cuanto se giraba la llave de contacto. Sacó el cable y se lo enseñó a Nicole. Esa es la razón por la que tus aparatos electrónicos están muertos. Un trabajo de aficionado. Encontró un fusible de repuesto del amperaje correcto en su kit y lo reemplazó. Luego revisó la batería. Con un multímetro comprobó el voltaje. La batería no estaba muerta, solo muy descargada. Brian, trae el cargador rápido, ordenó. Lo conectaremos y dejaremos que se cargue un poco. Durante la siguiente media hora, el equipo de Thomas realizó un trabajo enorme. Drenaron el aceite quemado restante junto con las virutas metálicas. Reemplazaron el filtro de aceite. Thomas selló temporalmente la manguera de refrigerante cortada con una cinta autovulcanizante especial. Era una solución provisional, pero debería durar unos minutos. Luego comenzó a verter aceite y anticongelante nuevos en el motor, que Nicole había traído del almacén. Lo hizo despacio, con respeto, como si infundiera vida a un cuerpo sin sangre. Richard Stanford permanecía a un lado, observando todo con expresión sombría. Parecía un rey depuesto, viendo impotente cómo un rebelde gobernaba su castillo. Ya había perdido el apoyo popular, pero si aquel anciano lograba poner en marcha la máquina, sería una destrucción total. Una vez que hubo vertido todos los líquidos, Thomas se secó las manos, dio una vuelta al coche, comprobando todo una vez más. Bueno, dijo, dirigiéndose al motor en lugar de a las personas. Veamos si aún tenéis ganas de vivir. Se sentó al volante e introdujo la llave en el contacto. Todo el aparcamiento contuvo la respiración. El silencio que reinaba en el aparcamiento era tan denso que casi se podía tocar. Cientos de ojos, decenas de objetivos estaban fijos en un solo hombre dentro de un superdeportivo destrozado.
Thomas Carter respiró hondo, apretando con fuerza el frío plástico de su llave. No era un simple mecánico intentando arrancar un coche, era un guerrero en un campo de batalla, donde su arma era el conocimiento y su enemigo, la arrogancia y las mentiras. Giró la llave. En ese preciso instante, el panel de instrumentos del Lamborghini cobró vida. Las pantallas parpadearon intensamente, las agujas del tacómetro y del velocímetro se dispararon hasta el tope y luego volvieron a cero. El sistema estaba realizando un autodiagnóstico. Un leve zumbido resonó en el habitáculo. La bomba de combustible se estaba activando. La electrónica funcionaba. El primer milagro ya había ocurrido. Un suspiro de alivio y júbilo recorrió la multitud. El rostro de Richard Stanford, en cambio, se quedó petrificado. No podía creer lo que veía. Sus mejores electricistas llevaban una semana intentando resolver el problema y se habían dado por vencidos. Y este anciano lo había solucionado en 20 minutos con una batería portátil y un trozo de cable. Thomas giró la llave un poco más, hasta la posición de arranque. Se oía un chirrido seco e intermitente. El motor de arranque luchaba por girar el cigüeñal del monstruo de 10 cilindros. El motor intentaba arrancar, pero no lo conseguía. El sonido era doloroso, como la tos de una persona gravemente enferma. Era evidente que el combustible no llegaba a los cilindros como debía. Tras unos segundos de intentos infructuosos, Thomas soltó la llave, no forzó el arranque, escuchó. Su oído captó los más mínimos matices del funcionamiento del mecanismo. Stanford, que se había quedado momentáneamente paralizado por el horror, de repente volvió en sí. Una sonrisa torcida y maliciosa apareció en su rostro. Volvió a sentirse en control. «Eso es todo», tronó, dirigiéndose a la multitud y a su teléfono. «Aplaudamos, amigos. Encendió el tablero. Todo un logro. Pero, como dije, el motor está muerto. Perdiste, viejo. Admítelo». Algunos de sus empleados aplaudieron tímidamente, pero la mayoría permaneció en silencio, observando a Thomas. Vieron que no parecía derrotado. Parecía un jugador de ajedrez ante una jugada inesperada, concentrado y analítico. «No está muerto», dijo Thomas al salir del coche. «Se está asfixiando». Se acercó al compartimento del motor abierto. «El motor de arranque funciona. Hay compresión, aunque débil. La bomba de combustible bombea. El problema está en el último eslabón, los inyectores». «Los inyectores están obstruidos», explicó al ver la mirada de desconcierto de Nicole. Cuando el motor se quedó sin combustible a esa temperatura, el combustible restante en los inyectores se endureció. Se convirtió en una capa dura, parecida al barniz, que selló las boquillas microscópicas. La gasolina simplemente no puede pasar a través de ellas en las cantidades adecuadas. Brian Mitchell, que en la última hora había pasado de ser un burlón a un asistente silencioso, se volvió más audaz. «Pero para limpiar los inyectores de un B10 hay que desmontar el colector de admisión. Eso lleva todo un día, incluso en un taller bien equipado. No tienes ni el tiempo ni las herramientas». «Tienes razón», convino Thomas. «No tenemos tiempo para quitar el colector, así que adoptaremos otro enfoque». Regresó a su fiel camioneta. Los curiosos se apartaron respetuosamente. Rebuscó en su caja de herramientas y sacó algo extraño. Una lata de aerosol metálica vacía, varios trozos de manguera de goma de distintos diámetros, un par de abrazaderas y un manómetro. Regresó al Lamborghini y comenzó a ensamblar un ingenioso dispositivo con estas piezas aparentemente incompatibles. Conectó una manguera a la válvula del depósito de combustible y la otra a la toma de presión del riel de combustible del motor. Esto le proporcionaba acceso directo a los inyectores, evitando todo el sistema de combustible. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuró uno de los presentes. «Intenta llenarlo de desodorante». Stanford también observó estas manipulaciones con desconcierto y desdén. «Parece que nuestro genio ha perdido completamente la cabeza. Ahora probablemente empezará a lanzar hechizos y a sacrificar un pollo». Pero Thomas no les prestó atención. Trabajó con rapidez y precisión.
«Nicky», llamó, «deberías tener limpiador de carburadores en aerosol en tu almacén, el más potente que encuentres. Tráelo, por favor». Nicole volvió a marcharse. Ya no hacía preguntas, simplemente creía. Cuando ella regresó con 2 latas grandes de limpiador, Thomas hizo lo siguiente. Liberó cuidadosamente la presión de la lata vacía y usando un adaptador especial, bombeó el contenido de las 2 latas de limpiador hacia ella. El resultado fue un recipiente presurizado, casero, lleno de productos químicos cáusticos concentrados. Conectó su unidad al riel de combustible. Y esta solución disolverá cualquier depósito de carbón, explicó a Nicole y Brian, quienes lo miraron como si fuera un alquimista. Pero debe aplicarse a la presión correcta. Si es demasiado baja, no eliminará la obstrucción. Si es demasiado alta, dañará los inyectores. La presión de funcionamiento en este sistema es de 3,5 bares. Giró la válvula y la aguja del manómetro comenzó a subir lentamente, deteniéndose exactamente en la marca de 3,5. Ahora debemos dejar que la química haga su trabajo. 10 minutos deberían ser suficientes. Esos 10 minutos parecieron una eternidad. La multitud no se dispersaba. Al contrario, la gente llamaba a sus amigos y cada vez llegaba más gente al aparcamiento. La policía incluso tuvo que cerrar una de las entradas para regular el tráfico. El espectáculo unipersonal se convirtió en un acontecimiento que abarcó toda la ciudad. Richard Stanford caminaba de un lado a otro con nerviosismo, como un tigre enjaulado. Se dio cuenta de que cada minuto que el anciano pasaba trasteando con su coche jugaba en su contra. Sacó el móvil e hizo una llamada. «Hola, ¿seguridad? Sí, soy de Stanford. Tengo una reunión no autorizada en mi propiedad privada y un loco está dañando mi propiedad. Envíen a un par de hombres. Necesitamos desalojar el estacionamiento». Pero ya era demasiado tarde. La historia había cobrado fuerza propia. Incluso si hubiera llegado la seguridad, dispersar a los cientos de personas que lo grababan todo con sus teléfonos habría sido imposible sin provocar un escándalo. Thomas se sentó en la silla plegable que Brian le había traído y esperó con calma. No parecía tenso, parecía un pescador que había lanzado su línea y ahora esperaba pacientemente a que picaran. «Han pasado 10 minutos», dijo finalmente mirando su viejo reloj. Se levantó, desconectó el dispositivo y volvió a colocar la manguera de combustible original. Revisó todo de nuevo, luego se puso al volante. Thomas Carter miró por el parabrisas a la multitud, el rostro aterrorizado de su nieta, el rostro desencajado por la ira de Richard Stanford. Luego cerró los ojos, puso la mano en el volante como si saludara a un viejo amigo y giró la llave. El motor de arranque volvió a funcionar. Y esta vez el sonido fue diferente. Fue más uniforme, más seguro. Y de repente, primero un cilindro, luego el segundo, luego el tercero. El motor tosió y una nube de humo negro salió disparada del tubo de escape, restos del limpiador y depósitos de carbón. Y entonces, con un rugido ensordecedor y furioso que hizo saltar a todos los presentes en la sala y activó las alarmas de la mitad de los coches del aparcamiento, el motor V10 del Lamborghini Huracán performante cobró vida. El rugido del motor de 10 cilindros fue más que un simple sonido. Fue un grito primigenio de triunfo. Atravesó la atmósfera estéril del lujo, destrozando la complacencia y las mentiras, y recorrió el estacionamiento en una vibrante ola de poder, puro e indomable. La gente retrocedió instintivamente, tapándose los oídos, pero sus rostros no reflejaban miedo, sino júbilo. Habían presenciado lo imposible. Nicole gritó y se tapó la boca con las manos, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Brian Mitchell se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que estaba sucediendo. El público estalló en aplausos y vítores. Decenas de teléfonos que antes habían estado grabando la escena, ahora capturaban el milagro. Y Richard Stanford se quedó paralizado. El sonido del motor era una marcha fúnebre para él.
Cada vuelta del cigüeñal era como un clavo clavado en la tapa de su ataúd. Miró el superdeportivo verde que ahora temblaba ligeramente por el rugido del motor y un terror primigenio se reflejó en sus ojos. El fantasma que creía muerto y enterrado había resucitado de entre los muertos para vengarse. Dentro del coche, Thomas Carter permaneció imperturbable. Ignoró el ruido exterior, escuchó el motor. Su oído experto percibió los más mínimos matices en su funcionamiento. Oyó un leve golpeteo, resultado de la falta de aceite, pero no era grave. Oyó un ralentí inestable, resultado de los catalizadores obstruidos que habían absorbido la mayor parte de los residuos del filtro. Pero, en general, el motor seguía latiendo. Estaba dañado, pero seguía funcionando. Lentamente, muy lentamente, presionó el acelerador. El Lamborghini vibró y luego arrancó suavemente. Thomas avanzó exactamente 3 metros y se detuvo. Luego metió la marcha atrás y regresó al mismo punto. La apuesta se había cumplido, a la perfección. Apagó el motor. Y en el silencio que siguió, que pareció aún más ensordecedor después del rugido del motor, salió del coche. La multitud lo recibió como a un héroe. La gente aplaudía, silbaba, algunos gritaban ¡Bravo! Se apartaron a su paso y ese pasillo humano hablaba más que 1000 palabras. Lo atravesó sin mirar a su alrededor y se detuvo justo frente a Richard Stanford. «Creo que se está mudando», dijo Thomas en voz baja. Stanford lo miró con ojos desorbitados, su mente buscando frenéticamente una salida, un resquicio legal, una forma de darle la vuelta a la situación. Es un accidente», gritó con la voz quebrada. «Le echaste una porquería. Va a morir otra vez. Esto no prueba nada». «Eso demuestra que mentiste», replicó Thomas con voz firme. Mentiste sobre la electrónica, mentiste sobre el motor, mentiste sobre el accidente. La pregunta es, ¿por qué? Stanford dio un paso atrás. «No voy a hablar contigo. Has dañado mi propiedad. Llamaré a la policía por daños a la propiedad». «¿Está seguro de que quiere involucrar a la policía, señor Stanford?». La voz de Thomas adquirió un tono firme. «Creo que les interesará mucho ver los datos de la unidad de control y también les interesará saber por qué el historial de este coche en su sistema interno difiere del que figura en los servidores de Sant'Agata Bolognese». Stanford hizo una mueca al oír mencionar el pueblo italiano donde Lamborghini tiene su sede. «¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso de Sant'Agata? No eres más que un viejo charlatán que ha sacado palabras de moda de Internet». Thomas negó lentamente con la cabeza. Había llegado el momento de quitarse la máscara de anciano sencillo. Sí, el Reglamento Técnico Interno de Lamborghini de 2019, apartado 4.b, establece: cualquier intervención en el funcionamiento del motor que provoque una avería crítica deberá registrarse mediante el sistema LDVA 2.0 y el archivo de registro deberá subirse a un servidor central en un plazo de 24 horas. LDV, el Lamborghini Dinamica Veicolativa, es el cerebro del coche y, a diferencia de ti, no puede mentir. Stanford lo miró, sin entender la mitad de las palabras, pero captando la idea general. Aquel anciano hablaba como alguien de dentro, sabía cosas que nadie fuera de la empresa podía saber. «¿Creías que al cortar la corriente del coche borrabas todo rastro?», continuó Thomas con voz amenazante, «pero olvidaste algo importante. Los ingenieros de Lamborghini no son tontos, previeron la posibilidad de un sabotaje así. Por eso, desde 2018 todos los coches llevan una grabadora de datos de respaldo, la llamada caja negra. Es independiente del sistema eléctrico principal y registra los últimos 30 minutos de funcionamiento de todos los sistemas. Está ubicada». Thomas hizo una pausa, disfrutando del efecto. «Detrás de un panel falso bajo el asiento del copiloto. Y no necesitas un escáner OBD estándar para acceder a él. Necesitas una llave adaptadora especial que solo tienen los concesionarios certificados de primer nivel y los ingenieros que la desarrollaron.
Metió la mano en el bolsillo de su pantalón de trabajo y sacó una pequeña llave electrónica de forma extraña. Un simple mecánico que estaba en el aparcamiento, de repente empezó a hablar en perfecto italiano con alguien de la directiva de Lamborghini. ¿Quién es realmente y qué secreto lo conecta con los creadores de este coche? Estaba grabado con un emblema, un toro enfurecido. Adivine, señor Stanford, tengo yo esa llave. El mundo de Richard Stanford se había derrumbado por completo. Ante él no se encontraba simplemente un mecánico brillante y autodidacta. Era alguien muchísimo más peligroso. Alguien del propio sistema. Alguien que conocía todos sus secretos. ¿Quién eres? Susurró y ya no había ira en su voz, solo miedo. Thomas no respondió a su pregunta. Se volvió hacia su nieta, quien lo miró con una expresión como si lo viera por primera vez. Nicky, cariño, ¿me das tu número de teléfono? Necesito hacer una llamada. Me temo que será un poco caro con el roaming. Nicole, hipnotizada, le entregó su teléfono. Thomas lo tomó y con sorprendente destreza sus dedos callosos se deslizaron por la pantalla táctil. Encontró un contacto al que no había llamado en años, pero que se sabía de memoria. Pulsó el botón de llamada y activó el altavoz. El teléfono sonó durante largo rato. La multitud enmudeció como un solo organismo conteniendo la respiración. Finalmente, una voz soñolienta con un marcado acento italiano se escuchó al otro lado de la línea. Pronto, chi parla? Hola, ¿quién habla? Ciao Giovanni, scusa se ti disturbo a quest'ora. Hola Giovanni, ciao, perdón por molestarte a estas horas, respondió Thomas en un italiano impecable. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces, una voz, ya completamente despierta, dijo incrédula: «Con questa voce non posso crederci. Thomas Carter, sei davvero tu?» Esta voz, no puedo creerlo. Thomas Carter, ¿eres realmente tú? Thomas soltó una risita. In carne e ossa, vecchio amico. En la carne, viejo amigo. Un suspiro recorrió la multitud. Nicole se llevó las manos al pecho. No sabía quién era Giovanni, pero entendía una cosa. Su abuelo, un modesto jubilado de Inglewood, acababa de llamar a Italia y hablar en italiano fluido con alguien que reconoció su voz tras años de silencio. «Thomas, per l'amor di Dio, dove sei stato? Ti abbiamo cercato tutti». «Thomas, por el amor de Dios, ¿dónde has estado? Todos te hemos estado buscando». La voz al otro lado de la línea estaba llena de emoción. «Es una larga historia, Giovanni. Te la contaré algún día tomando una copa de Chianti», respondió Thomas, cambiando al inglés para que todos lo entendieran. «Ahora mismo necesito pedirte un favor. Estoy frente a un Lamborghini Huracán Performante de 2020. Número de serie del motor, L539 TC 2020. Necesito el historial completo de este número, ahora mismo». El número de serie que mencionó Thomas resonó como un disparo en el silencio ensordecedor. L539 TC 2020. Para la mayoría de los presentes era un galimatías, pero Richard Stanford palideció aún más, si cabe. Conocía el número, lo había visto en documentos, pero las iniciales al final, TC, nunca les había prestado atención. Ahora lo miraban fijamente como los ojos de un acusador. TC. Thomas Carter. En el otro extremo de la línea, en Italia, se tecleaba a toda velocidad. Giovanni Rossi, director de ingeniería de Lamborghini, era un hombre de acción. «Oh, un momento, Thomas», dijo con la voz ya no adormilada, sino intensamente concentrada. «Estoy accediendo a nuestro sistema de archivo. Bien. Huracán Performante, verde Mantis, fabricado en febrero de 2020, enviado a un concesionario en Los Ángeles, Stanford Luxury Motors». Un murmullo recorrió la multitud al oír el nombre del concesionario. Stanford agachó la cabeza. El coche se vendió en marzo de 2020 a un particular y entonces Giovanni hizo una pausa. Y entonces, hace 3 semanas, se denunció su robo. La noticia estalló en el aparcamiento como una bomba. Robo. El coche no solo había tenido un accidente, lo habían robado.
El dueño presentó una denuncia, continuó Giovanni, con la voz cada vez más tensa. Y la aseguradora, madre mía, la aseguradora pagó el valor total del coche. Caso cerrado. Pero, Thomas, si el coche era robado, ¿cómo acabaste en sus manos? Thomas miró fijamente a Richard Stanford, con la mirada pesada como un martillo. No lo tengo, Giovanni. Está aparcado en el lote del mismo concesionario que me lo vendió. Stanford Luxury Motors, y su dueño, el señor Richard Stanford, lo acaba de perder conmigo en una apuesta. Hubo una pausa. Se podía oír a Giovanni, en Italia, respirando con dificultad, dándose cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Thomas, ¿qué está pasando ahí? Esto suena a locura. Eso es una locura, Giovanni. La locura de la avaricia, dijo Thomas. Mantuvo la mirada fija en Stanford, explicando lentamente su teoría en voz alta para que todos la oyeran. Déjenme contarles una historia. La historia de un astuto hombre de negocios cuyo negocio no salió tan bien como esperaba. Dio un paso hacia Stanford, quien retrocedió instintivamente. Este empresario compra uno de los coches más caros de su concesionario usando a un testaferro. Lo conduce durante un par de años, disfrutando de la vida, pero entonces necesita dinero, mucho dinero, y se le ocurre un plan. El público escuchaba con la respiración contenida. Esto era mejor que cualquier serie policíaca. Primero, denuncia el robo del coche, lo esconde en un lugar apartado y espera. La policía lo busca, pero, claro, no lo encuentra. La aseguradora investiga y al final le paga la indemnización completa, ganancia neta. Pero nuestro empresario es un hombre codicioso. No le basta con cobrar, quiere más. Thomas rodeó el Lamborghini, deslizando su mano con facilidad sobre la carrocería verde. No puede simplemente vender el coche robado, tiene papeles sucios, así que decide urdir otra estafa, desfigura el coche. No demasiado para no dañar los componentes más caros, pero lo suficiente para que parezca un montón de chatarra. Y luego, lo más importante, le destroza el corazón, el motor. Lo hace de tal manera que parece que el daño fue causado por un accidente. Se detuvo en el compartimento del motor y señaló el motor. Después de esto, el coche robado aparece mágicamente encontrado, abandonado en algún lugar al borde de la carretera, destrozado e irreparable. La aseguradora, ahora su propietaria legal, lo da de baja como chatarra. ¿Y quién lo compra en subasta por casi nada? Como si fuera un montón de piezas de desguace. Exacto, nuestro astuto empresario, a través de otra empresa fantasma. Stanford temblaba. Todo lo que Thomas había dicho era cierto. Lo había pensado todo al detalle. Estaba seguro de que su plan era perfecto. Así que tiene el dinero del seguro y el coche que compró casi regalado, continuó Thomas con voz cada vez más dura. ¿Qué hace después? Pide un motor nuevo en garantía, alegando un defecto de fabricación oculto. O simplemente compra uno nuevo, ya que ahora tiene un montón de dinero. Lo cambia, arregla la carrocería y vende el coche una segunda vez, como seminuevo, recuperando de nuevo su valor íntegro. El doble, quizá incluso el triple de beneficio. Un plan brillante. Se giró y miró a la multitud. Este plan tenía un único fallo. No tuvo en cuenta que la persona a la que ofrecería reparar la máquina en un arrebato de arrogancia, fruto de la embriaguez, resultaría ser uno de los diseñadores del motor. La última frase sonó como una sentencia de muerte. La identidad secreta de Thomas no se reveló mediante una declaración directa, sino mediante esta conclusión lógica e irrefutable. Ingeniero jefe, creador. Nicole jadeó. Ahora todo encajaba. Las décadas que pasó en Italia, de las que su abuelo casi nunca hablaba. Su extraña costumbre de golpear suavemente cada mecanismo antes de usarlo. Su italiano perfecto. Sus manos que parecían entender el metal mejor que las personas. «¡Es mentira! ¡Todo es mentira!», gritó Stanford. Estaba acorralado y lo único que podía hacer era negarlo. «Estás loco, no tienes pruebas, todo esto es producto de tu enfermiza imaginación».
Giovanni, dijo Thomas con calma al teléfono, ¿sigues aquí? Sí, Thomas, estoy aquí, y lo he oído todo, respondió la voz desde Italia. Ya no solo era seria, sino gélida. Nuestro departamento legal ya ha sido notificado. No permitiremos que nadie manche el nombre de Lamborghini de esa manera. Gracias, amigo, dijo Thomas, pero tengo una última petición. ¿Recuerdas el proyecto Corrida? 2018, desarrollando un sistema para proteger contra el acceso no autorizado. ¿Cómo podría olvidarlo? Giovanni soltó una risita. Era su supervisor. Casi nos matamos por la colocación de los sensores. Exacto. Por favor, active el protocolo Corrida Finale para el chasis con este número de serie. Código de autorización. Tango Charlie 72. Tango Charlie TC. Sus iniciales 72. Su edad. Stanford no entendió lo que significaban esas palabras, pero por la voz del italiano comprendió que algo irreparable había sucedido. Código aceptado, dijo Giovanni, activando protocolo. Listo, Thomas, el satélite confirma la señal. Thomas echó un vistazo al salpicadero del Lamborghini. Una de las pantallas, que antes estaba apagada, se iluminó en rojo. Decía, System blocked, manomissione rilevata, contattare le autorità. ¿Qué es esto?, tartamudeó Stanford. Eso es lo que no se podía desactivar, explicó Thomas. Es una señal que proviene directamente del satélite GPS integrado en el chasis. Envió un archivo de registro completo con todos los detalles del sabotaje, incluyendo la hora y la ubicación exactas. No solo a la sede de Lamborghini, sino también a la oficina local del FBI, con la que la empresa tiene un acuerdo antifraude. Colgó y le entregó el teléfono a Nicole. Creo, dijo mirando a Stanford, que permanecía paralizado por el horror, que tardarán unos 15 minutos en llegar hasta aquí. Las palabras de Thomas sobre el FBI impactaron a Richard Stanford como un desfibrilador. La parálisis del terror dio paso a un instinto de supervivencia frenético. Sus ojos se movían desesperadamente a su alrededor, buscando una vía de escape. Divisó su Mercedes clase S, aparcado justo en la entrada de la sala de exposiciones. Era su única oportunidad. «¡Estáis todos locos!», gritó apartando a Brian, que seguía allí aturdido. «Yo no he hecho nada. Esto es una trampa». Y echó a correr. Pero no había contado con una cosa: la multitud, quienes hacía una hora habían sido sus potenciales clientes y seguidores entusiastas, se habían convertido en un muro de silenciosa condena. No intentaron agarrarlo, simplemente no se apartaron. El hombre del traje caro, en cuyo camino se cruzó Stanford, simplemente extendió el hombro. El dueño del concesionario, sin esperar resistencia, chocó contra él y salió despedido hacia un lado, a punto de caer. «¡Déjenme ir!», gritó sin aliento. «Esta es mi propiedad. No tienen derecho a retenerme». Intentó abrirse paso en otro lugar, pero allí también la gente permanecía impasible, con rostros fríos e inflexibles. Lo habían visto todo, lo habían oído todo y habían emitido su veredicto. El pánico de Stanford se convirtió en histeria. Empezó a agitar los brazos, intentando apartar a la gente. «Os demandaré, a todos, os pudriréis en la cárcel». Fue en ese momento cuando Thomas dio un paso al frente. «Basta ya, señor Stanford», dijo, y no había ira en su voz, solo un cansancio infinito. «No se humille más». Puso la mano sobre el hombro del hombre que tenía más cerca. «Déjenlo pasar, déjenlo ir. De todos modos, no tiene a dónde huir». La multitud acató la orden a regañadientes. Se apartaron, creando un pasillo de vergüenza para Stanford. Tropezando y mirando a su alrededor, corrió hacia su coche. Corrió hacia el Mercedes, pulsando frenéticamente el botón de la llave. Pero las puertas no se abrieron. Lo pulsó de nuevo y otra vez. Ninguna reacción. «¿Qué es esto?», murmuró mirando la llave inservible. «Me temo que tu coche tampoco arranca», dijo Thomas a sus espaldas. «Cuando recogí el aceite en tu almacén, vi que tu Mercedes estaba aparcado.
con el capó abierto. Al parecer, uno de los mecánicos olvidó cerrarlo. No pude pasar de largo sin darme cuenta de que el borne de la batería estaba casi suelto. Lo ajusté, pero por lo visto no lo ajusté bien. Era una mentira elegante, casi poética. Mientras todos lo observaban manipular el Lamborghini, aprovechó un segundo para desconectar discretamente el terminal de la batería del Mercedes. Previó que Stanford intentaría escapar. Stanford se giró, con el rostro contraído en una mueca de rabia impotente. Estaba atrapado en su propio concesionario de coches, delante de cientos de testigos, y quien lo había vencido no era un tiburón de las finanzas, ni un competidor, sino un hombre de 72 años con ropa de trabajo. Fue en ese momento cuando el silencio fue roto por el creciente ulular de las sirenas. Todas las miradas se dirigieron a la carretera. 3 todoterrenos negros, sin distintivos, pero con luces intermitentes bajo la parrilla, aparecieron al doblar la esquina. Iban a gran velocidad y al entrar en el aparcamiento frenaron bruscamente rodeando el lugar. Las puertas se abrieron de golpe y salieron varios hombres con trajes formales y chalecos antibalas con el logo del FBI. Se movieron con rapidez, eficacia y profesionalidad, haciendo retroceder a la multitud y creando un perímetro de seguridad. Una mujer salió del primer coche. Tendría unos 45 años, el pelo oscuro recogido en un moño apretado y unos ojos penetrantes y observadores. No gritaba ni daba órdenes a gritos. Su sola presencia bastaba para que todos supieran quién estaba al mando. Era la detective Sandra Ramírez. Observó la escena, el Lamborghini destrozado con el capó abierto, Stanford con un aspecto cadavérico, la multitud con sus teléfonos y finalmente su mirada se posó en el tranquilo hombre negro mayor que estaba de pie en el centro de todo aquel caos. ¿Richard Stanford? Su voz era tranquila, pero no admitía réplica. Stanford asintió en silencio, incapaz de articular palabra. 2 agentes se acercaron a Stanford, le sujetaron las manos a la espalda y lo esposaron. No opuso resistencia. Toda su arrogancia, toda su soberbia habían desaparecido. Estaba destrozado. Mientras los agentes se lo llevaban, Ramírez se acercó al Lamborghini, caminó alrededor del coche, su mirada experta evaluando tanto los daños en la carrocería como el estado del motor. «Un trabajo interesante», murmuró. «Llevamos meses siguiéndole la pista a este tipo. Sospechábamos que tramaba algo, pero no encontrábamos ninguna pista. Y hoy, nuestro departamento de ciberseguridad recibe una alerta directamente desde Italia, con un paquete completo de pruebas. Parece que alguien ha tenido un día realmente malo». Se volvió hacia Thomas. «Y alguien más tiene una muy buena. Debe ser Thomas Carter». Thomas asintió. Detective. «Necesitamos tomarle declaración, señor Carter. Oficialmente, pero antes…» Sonrió levemente. «En nombre de todos los contribuyentes, gracias. Nos ha ahorrado muchísimo tiempo y dinero». Mientras el FBI seguía con su rutina, entrevistando a testigos, acordonando el concesionario, preparando el Lamborghini para ser remolcado como prueba, Nicole se acercó a su abuelo. El caos a su alrededor parecía intacto. Solo lo miró a él. «Ingeniero jefe», dijo en voz baja, «eras el ingeniero jefe de Lamborghini y nunca me lo dijiste». Thomas la miró y todo el peso de su vida se reflejó en sus ojos. «No lo veía necesario, Nicky. Esa etapa de mi vida había terminado. Me jubilé. Solo quería ser tu abuelo». «¿Pero por qué te fuiste?». Su voz temblaba. «Estabas en la cima del mundo. Estabas creando estas obras de arte. ¿Por qué lo abandonaste todo y volviste aquí a este garaje?». Thomas suspiró. Era una conversación que había estado evitando durante años. «Chico, porque estoy cansado, cariño. Estoy cansado de un mundo donde el valor de un hombre se mide por el precio de su coche. Pasé 43 años creando símbolos de estatus para instituciones como Stanford. Les dediqué mi alma, mi conocimiento,
mi vida, y no los vieron más que como egos. Creé máquinas perfectas y las destrozaron, sin apreciar el trabajo que conllevaban. Echó un vistazo al aparcamiento, que estaba lleno de coches caros. En algún momento me di cuenta de que quería crear algo diferente, algo más importante. Quería invertir mi conocimiento no en el metal, sino en las personas, en chicos como Derek, darles la oportunidad que yo nunca tuve. ¿Sabes? Nicole asintió en silencio, con lágrimas que le recorrían las mejillas. Lo entendía. Por fin entendía a su abuelo. Su modestia no se debía a la pobreza, sino a la sabiduría. Su sencillo garaje era más importante para él que todos los talleres ostentosos de Italia, porque allí no creaba máquinas, sino el futuro. El detective Ramírez se acercó a ellos. «Señor Carter, estamos listos para escucharlo». Thomas miró a su nieta, al Lamborghini destrozado, que a pesar de todo, permanecía en pie como un monumento a su triunfo, y a su vieja camioneta que humeaba desolada en un rincón. «Por supuesto, detective», dijo, «es una larga historia, pero creo que tenemos tiempo». Thomas Carter estaba sentado frente a Ramírez, con Nicole a su lado en una silla contra la pared. El ruido exterior se apagó, reemplazado por el ajetreo de los agentes. El ambiente era formal, pero Ramírez llevó a cabo el interrogatorio menos como un investigador y más como un colega dirigiéndose a un experto respetado. «Bien, señor Carter», comenzó encendiendo la grabadora. «Repasemos todo desde el principio, despacio y con detalle. Dígame qué vio cuando se acercó al coche por primera vez». Y Thomas comenzó a contar su historia. Habló con calma, metódicamente, sin mostrar emoción alguna. No describió sus sentimientos, sino los hechos. Habló del vector de impacto, de la limpieza de los pedales, de la decoloración del colector, de las palas de la turbina fundidas. Explicó por qué una manguera de refrigerante rota no podía haber causado daños tan catastróficos. Ramírez escuchaba sin interrumpir, su pluma deslizándose con rapidez sobre la libreta. Era una investigadora experimentada, acostumbrada a complejas tramas financieras y testimonios intrincados, pero lo que oía ahora era algo nuevo, era la poesía de la ingeniería, una historia detectivesca narrada en el lenguaje del metal. «Don, así pues», concluyó Thomas en su análisis preliminar. La única conclusión lógica era que la locomotora había sido destruida deliberadamente antes de que se escenificara el accidente. Todo apuntaba a un sabotaje deliberado. «Eso es impresionante, señor Carter», dijo Ramírez, levantando la vista de sus notas. «A nuestros expertos les habría llevado semanas llegar a la misma conclusión. Y usted lo hizo en 1 hora, en un aparcamiento, con un juego de herramientas manuales». «Tenía una ventaja», respondió Thomas con sencillez. «Sabía dónde mirar». «Cuéntame», preguntó Ramírez, «sobre tu trabajo en Lamborghini». Thomas hizo una pausa por un momento, ordenando sus ideas. «Me incorporé a la empresa en 1975. Era un joven ingeniero estadounidense, enamorado de los motores italianos, y trabajé allí durante 43 años. Ascendí desde diseñador junior hasta jefe del departamento de desarrollo de sistemas de propulsión. El motor V10 de este coche», asintió hacia la ventana, «es en cierto modo mi creación. Conozco cada tornillo que lleva». Nicole escuchó, con el corazón rebosante de un orgullo tan grande que casi le dolía. Toda su vida lo había visto como un abuelo amable y algo cansado, pero resultó ser un titán, una leyenda en su propio mundo. «Por eso sabías de la caja negra», afirmó Ramírez. «Yo lo diseñé», corrigió Thomas. Tras varios casos desagradables de fraude de seguros a principios de la década de 2000, decidimos crear un sistema que protegiera tanto a la empresa como a los propietarios honestos. Un sistema imposible de engañar. Colocó sobre la mesa su pequeña llave electrónica con el emblema del toro. «Esta es una llave de acceso. Le permite descargar datos directamente de la grabadora de respaldo, sin pasar por la unidad de control principal. Si me da acceso al coche, puedo hacerlo ahora mismo».
Ramírez asintió con la cabeza a su asistente. Proporcione al señor Carter acceso a la prueba número 1 y tráigale un ordenador portátil con software de análisis de datos. Unos minutos después, Thomas, Ramírez y varios agentes estaban de nuevo junto al Lamborghini. La multitud había sido arrinconada tras la cinta amarilla, pero permanecían de pie observando lo que sucedía. Thomas abrió la puerta del copiloto, palpó una costura casi imperceptible en la tapicería bajo el asiento y presionándola en una secuencia específica, abrió una trampilla oculta. Debajo había una pequeña unidad protegida por una carcasa de titanio que contenía un conector de forma singular. Insertó su llave y conectó el otro extremo al portátil del FBI. Apareció una ventana en la pantalla que solicitaba una contraseña. Thomas introdujo una larga combinación de letras y números. El programa aceptó la contraseña y las líneas de datos descargadas de la grabadora comenzaron a desplazarse por la pantalla. El proceso no duró más de 1 minuto. «Hecho», dijo Thomas. Regresaron a la oficina. El agente, especialista en ciberseguridad, abrió el archivo descargado. No era un simple registro de texto, era una visualización completa en 3D de los últimos 30 minutos del coche. Todo se mostraba en la pantalla en gráficos y diagramas. Velocidad, revoluciones por minuto, temperatura de cada componente, posición del acelerador, presión de los neumáticos, incluso la fuerza aplicada por el conductor a los pedales. «Miren aquí», dijo Thomas, señalando la línea de tiempo. Este es el momento del sabotaje, exactamente a las 11:14 p.m., hace 3 semanas. El coche está parado. La geolocalización muestra que está en el taller número 7 de este concesionario. La pantalla mostraba que la gráfica de revoluciones del motor se disparaba bruscamente hasta la zona roja y se mantenía allí. Simultáneamente, la gráfica de temperatura del refrigerante subía y la de presión del aceite caía a 0. 3 minutos y 47 segundos de infierno, comentó Thomas. Luego el motor se detiene. El sistema detecta múltiples fallos críticos. El agente silbó. Esta es la prueba más contundente que he visto en mi vida. Ni siquiera el abogado del diablo podría objetarla. Ahora viene lo divertido, dijo Thomas. Avancemos 12 horas. El agente hizo clic con el ratón. A las 11:30 del día siguiente, el sistema detecta un impacto. No es grave. La velocidad en el momento del impacto es de aproximadamente 24 km por hora. Los sensores de fuerza G indican que el impacto se produjo en la esquina delantera izquierda. El coche choca contra un objeto fijo, probablemente una pared o un poste. Orquestó el accidente al día siguiente para encubrir sus huellas, concluyó Ramírez, con la mirada fría y profesional, y denunció el robo del coche ese mismo día. Todo encaja. Ella miró a Thomas con una admiración manifiesta. «Señor Carter, usted no solo arregló el coche, usted resolvió un crimen». Thomas se encogió de hombros. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo. No me gusta que se maltrate a las buenas máquinas, ni a las buenas personas». En ese momento sonó el teléfono de Ramírez. Miró el número y su rostro se puso aún más serio. «Y, sí, señor», dijo por teléfono. «Sí, soy yo. Sí, lo tenemos». «No, señor, no exactamente. No es un simple estafador. Parece estar vinculado a una red de lavado de dinero a través de subastas de coches siniestrados». «Sí, señor, entiendo. El caso se remite a la jurisdicción federal. Tendremos una orden de registro para todas sus propiedades en menos de 1 hora. Gracias, señor». Colgó el teléfono y miró a Thomas y a Nicole. «Parece que hoy te has metido en un buen lío. Este caso se está convirtiendo en un asunto federal. El fraude de seguros es solo la punta del iceberg». Se puso de pie y le tendió la mano a Thomas. «Señor Carter, en nombre del Buró Federal de Investigación, le agradezco su ayuda. Puede marcharse, pero por favor, no abandone la ciudad. Lo necesitaremos de nuevo como testigo clave y quizás como experto clave». Thomas le estrechó la mano. «No me voy a ninguna parte, detective. Tengo clases aquí y asuntos pendientes».
Asintió con la cabeza hacia su vieja camioneta que seguía abandonada en el aparcamiento. Todavía tengo que arreglar la correa del alternador. Cuando Thomas y Nicole salieron de la oficina, el estacionamiento había cambiado. La mayoría de la multitud se había dispersado, llevándose consigo una historia singular que se convertiría en la noticia más importante de la ciudad esa misma noche. Solo quedaron los espectadores más acérrimos, junto con los agentes del FBI que habían acordonado el concesionario y algunas grúas listas para llevarse los costosos autos, ahora convertidos en evidencia. La atmósfera de un espectáculo humillante había dado paso a la de una escena del crimen. El Lamborghini Huracán Verde permanecía en el centro de la zona acordonada como el protagonista silencioso de un drama. Ya no era solo un coche destrozado, se había convertido en un símbolo de las mentiras desenmascaradas y la justicia restablecida. Mientras Thomas se dirigía a su camión, Brian Mitchell le bloqueó el paso. El mejor vendedor de Stanford parecía perdido. Su costoso cabello estaba revuelto y su rostro reflejaba confusión y vergüenza. Ya no formaba parte del séquito del vencedor. Era el sirviente de un rey destronado. «Señor Carter», comenzó con voz temblorosa, «yo quería disculparme por cómo me comporté, por reírme. Estuvo mal. Yo solo…» Dudó, incapaz de encontrar las palabras. Thomas lo miró sin ira. No vio ante sí a un villano, sino simplemente a un hombre débil que había apostado por el caballo equivocado. «Solo estabas haciendo tu trabajo, hijo», dijo Thomas con calma. «Intentabas complacer al jefe, nada nuevo». «Pero eso no es excusa», exclamó Brian. «Vi lo que hacía y le seguí el juego. Admiro lo que hiciste, la forma en que lo pusiste en su sitio. Fue increíble». «No tiene nada de increíble», replicó Thomas. «Simplemente utilicé el conocimiento que había acumulado durante toda mi vida». Y él usó dinero para encubrir sus mentiras. A la larga, el conocimiento siempre supera al dinero. Recuérdalo. Le dio una palmadita en el hombro al atónito Brian y siguió adelante. La detective Ramírez los esperaba junto a la camioneta. Miró el viejo camión humeante y luego a Thomas. «Señor Carter, queda un asunto pendiente», dijo. «La apuesta. Según los términos acordados, el Lamborghini ahora es suyo». Thomas miró el reluciente superdeportivo, luego su camioneta oxidada, sonrió. «Detective, ¿qué espera que haga con él? Ir a Inglewood a comprar comida, asustar a los vecinos con el rugido del motor. Este coche no es para mí, pertenece a un mundo que dejé atrás hace muchos años». «Pero según la ley…» «Una cosa es la ley y otra el sentido común», interrumpió Thomas. «Este coche es una prueba en un caso penal. Debe estar en el depósito de pruebas, no en mi garaje. Y después del juicio debe devolverse a donde le corresponde, a la compañía de seguros a la que Stanford estafó». Ramírez lo miró con profundo respeto. En su trabajo se topaba a diario con la codicia humana. Había gente dispuesta a matar por mucho menos, y este hombre, que legítimamente había ganado una fortuna con un coche, la estaba entregando con la misma facilidad con la que se vende una vieja cortadora de césped. «Usted es una persona increíble, señor Carter». «Hijo, solo soy un mecánico mayor», respondió. «Ahora, si no le importa, quisiera arreglar mi coche e irme a casa. Tengo alumnos esperándome». Abrió su caja de herramientas, sacó una correa de alternador nueva que siempre llevaba de repuesto y se puso a trabajar. Nicole, ya nada sorprendida, cogió una linterna y empezó a iluminarlo. Era una rutina habitual para ellos, una que habían repetido decenas de veces. Pero para los agentes del FBI y los demás curiosos, la escena era surrealista. El hombre que acababa de destapar una estafa multimillonaria, el hombre cuyo nombre se conocería en todo el país en pocas horas, estaba tranquilamente de rodillas, cambiando la correa de una vieja camioneta como si nada hubiera pasado. El trabajo no le llevó más de 15 minutos. Ajustó el cinturón, apretó los pernos y se puso de pie, limpiándose las manos con un trapo. «Listo, ahora llegaremos allí». Se puso al volante.
con Nicole en el asiento del copiloto. Metió la llave en el contacto. El motor del camión dio tirones y tosió, pero arrancó a la primera, funcionando como un viejo amigo fiel. Thomas echó un último vistazo al aparcamiento, a los agentes del FBI, a las puertas selladas del concesionario, al Lamborghini verde que brillaba melancólicamente bajo el sol poniente. Su misión allí había terminado. Había venido a recoger a su nieta y al final había desmantelado un imperio criminal. Nada mal para un día. Metió la primera y la vieja Ford F-150 chirriando y echando humo, salió del aparcamiento de Stanford Luxury Motors, pasó junto a todoterrenos negros del FBI, grúas y gente atónita, conducía desde un mundo de falso lujo y caprichos caros de vuelta a su propio mundo, un mundo de trabajo zen, honesto, conocimiento genuino y valores humanos sencillos. El detective Ramírez lo vigiló hasta que la camioneta desapareció al doblar la esquina. «Lleva el coche a un experto», le dijo a su asistente, señalando con la cabeza el Lamborghini. «Luego, ponte en contacto con el departamento legal de la aseguradora, cuéntales toda la historia y diles que tengo una idea sobre cómo podríamos agradecerle a un humilde mecánico». Ella sonrió. En efecto, había sido un día muy malo para Richard Stanford, pero para ser justos, también había sido un día muy, muy bueno. El efecto dominó desencadenado por el encendido de un Lamborghini resultó ser mucho más devastador de lo que nadie hubiera imaginado. Lo que comenzó en un estacionamiento soleado se extendió más allá de sus límites y difundido por las redes sociales y los medios de comunicación se convirtió en un fenómeno viral. Decenas de videos grabados desde diversos ángulos acumularon 25 millones de visualizaciones en las primeras 48 horas. Los hashtags Lamborghini Legend y Quirky Karma Mechanic se volvieron virales en Twitter. Thomas Carter, un hombre que había pasado su vida evitando la atención pública, se convirtió de la noche a la mañana en una de las personas más famosas de Estados Unidos. Una fila de reporteros se formó frente a su modesta casa en Inglewood. Le acercaron los micrófonos a la cara cuando salió a comprar el periódico matutino. Le ofrecieron enormes sumas de dinero por entrevistas exclusivas e intentaron obtener declaraciones de sus alumnos. Pero Thomas permaneció impenetrable. «Solo soy un mecánico», repitió con una sonrisa cansada. «Hice lo que tenía que hacer. No hay nada más que decir». Pero el mundo ya no escuchaba sus palabras, escuchaba su historia, una historia de dignidad, sabiduría y una fuerza silenciosa que demostró ser más poderosa que la riqueza ostentosa. Para Richard Stanford, las consecuencias fueron rápidas y brutales. El arresto por fraude fue solo la punta del iceberg. Una orden de allanamiento del FBI a su propiedad destapó un problema latente. Resultó que Stanford Luxury Motors no era solo un concesionario de autos, sino una fachada para una enorme operación de lavado de dinero. Stanford había comprado superdeportivos siniestrados por todo el país. Los había restaurado con piezas robadas y documentos falsificados y los había vendido como casi nuevos, obteniendo millones de dólares en efectivo ilícito. Un cargo por fraude de seguros de 3,2 millones de dólares fue solo la punta del iceberg. Fue acusado de docenas de cargos, incluyendo crimen organizado y organización de una empresa criminal. Un juez, tras revisar el caso, le negó la libertad bajo fianza, calificándolo de una amenaza para el bienestar económico de la comunidad. Su imperio se derrumbó en una sola semana. En medio de este caos, Nicole Carter se encontró en el ojo del huracán. El concesionario fue clausurado, los empleados despedidos y el futuro parecía sombrío. Estaba segura de haber perdido su trabajo, pero una semana después recibió una llamada. Era de la sede central del grupo automovilístico que anteriormente era propietario de la franquicia del concesionario de Stanford. «Señorita Carter», dijo el vicepresidente de la compañía por teléfono, «hemos estado siguiendo la situación de cerca y vimos su comportamiento ese día, su lealtad a su abuelo, su honestidad.
Esas son cualidades que valoramos. Vamos a renovar por completo la imagen y relanzar el concesionario. Queremos construir un negocio basado en la confianza, no en el engaño, y queremos que usted lo lidere. Nicole se quedó sin palabras. ¿Yo? Pero si solo soy un administrador. Inca, sí, eres la nieta de Thomas Carter, respondió el vicepresidente. Esa es la mejor recomendación en el mundo del automóvil hoy en día. Te ofrecemos el puesto de directora general. Contarás con todo el apoyo, un equipo de primera y total libertad para crear un nuevo tipo de concesionario. ¿Qué te parece? Brian Mitchell tampoco se quedó de brazos cruzados. Tras perder su trabajo y a su ídolo, pasó varios días sumido en la melancolía. Repitió una y otra vez el vídeo de aquel día, y con cada visionado su vergüenza se agudizaba. Vio su rostro deformado por una estúpida sonrisa, escuchó su propia risa burlona y vio la serena dignidad de Thomas. ¿Sí? Un día tomó una decisión. Llegó al taller de Thomas, no en su flamante sedán deportivo, sino en un viejo autobús. No llevaba traje, solo vaqueros y una camiseta. «Señor Carter», dijo cuando Thomas salió a saludarlo, «no le pido perdón, no lo merezco. He venido a pedir otra cosa. Quiero aprender». Thomas miró sus manos bien cuidadas, que nunca habían estado en contacto con fuel oil. «¿Aprender qué? ¿Vender coches?» «No», dijo Brian con firmeza. «Arréglalas. Quiero aprender a construir algo, no solo a venderlo. Quiero aprender lo que sabes. Estoy dispuesto a hacer el trabajo más sucio, fregar suelos, entregar llaves. Solo dame una oportunidad». Thomas lo miró fijamente durante un largo rato, luego asintió. «De acuerdo. Primera lección. ¿Cómo lavarse correctamente las manos del aceite de motor? El lavabo está allí». Pero la llamada más importante llegó a casa de Thomas una semana después. Era Giovanni Rossi. «Thomas, viejo amigo, has causado un gran revuelo aquí», dijo alegremente. «El consejo de administración está que arde. Están encantados. No solo has salvado la reputación de la empresa, sino que la has elevado a nuevas cotas. Nuestras acciones han subido un 5% desde aquel incidente». «Me alegro de haber ayudado», dijo Thomas entre risas. «Eso no es todo», dijo Giovanni con voz seria. «Hemos estado hablando de esto y tenemos una propuesta. Sabemos que no volverás a Italia. Tu lugar está allí ahora con tus alumnos y queremos apoyarte. Lamborghini está creando una beca global de ingeniería para jóvenes de familias desfavorecidas, para chicos con talento que no pueden permitirse una buena educación. Y queremos que lleve tu nombre». Thomas guardó silencio. Estaba profundamente conmovido. «La beca Thomas Carter», continuó Giovanni, «cubrirá la matrícula en las mejores escuelas de ingeniería del mundo y la parte práctica, el primer año de estudio, la impartirá el mejor maestro que conocemos. En su escuela de Inglewood les proporcionaremos financiación, equipos de última generación, materiales didácticos, motores, máquinas, todo lo que necesiten. Convertirán su garaje en la mejor escuela preparatoria de ingeniería del mundo. ¿Está de acuerdo, maestro? ¿Está de acuerdo en ayudarnos a encontrar a los próximos Thomas Carter?» Thomas miró por la ventana. Vio a Derek y a su nuevo aprendiz, Brian, inclinado sobre la locomotora. Derek le explicaba algo con paciencia, tal como él se lo había explicado a él. El conocimiento se transmitía de generación en generación. La cadena seguía intacta. «Sí, Giovanni», dijo con voz temblorosa. «Estoy de acuerdo». 8 meses después. La sala del Tribunal de Los Ángeles estaba abarrotada. El juicio de Richard Stanford se convirtió en uno de los casos más mediáticos del año. Los fiscales, con pruebas irrefutables aportadas por Thomas y el testimonio de decenas de clientes estafados y exempleados, desmantelaron su imperio criminal. Stanford, que había cambiado sus trajes a medida por uniformes de presidiario, intentó presentarse como víctima de una conspiración hasta el final, pero el jurado solo necesitó 3 horas para emitir el veredicto, culpable de todos los cargos. El juez, al leer el veredicto, miró al ex millonario por encima de sus gafas.
Ioso, utilizaste tu riqueza e influencia no para construir, sino para engañar y humillar, dijo. Traicionaste la confianza de tus clientes, tus empleados y el público en general. El tribunal te condena a 15 años de prisión federal sin libertad condicional. El juez dio un golpe de martillo, poniendo fin a la historia de Richard Stanford. Su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción empresarial. Donde antes se alzaba el templo de su ego, Stanford Luxury Motors, ahora lucía un nuevo letrero: Carter Automotive Trust. El nombre había sido sugerencia de Nicole. Bajo su dirección, el concesionario se había transformado. El lujo ostentoso había dado paso a una elegancia discreta. En lugar de vendedores oportunistas que buscaban dinero fácil, ahora había asesores amables cuyo principal objetivo no era vender un coche, sino ayudar al cliente a tomar la decisión correcta. En el centro de la sala de exposición, bajo un cristal, reposaban una vieja correa de alternador oxidada y un pequeño escáner de diagnóstico. Debajo, una placa, en memoria del día en que el conocimiento era más poderoso que el dinero. El negocio del concesionario prosperaba. Gente de todo el estado venía a comprar un coche en un lugar que se había convertido en un símbolo de honestidad. Brian Mitchell encontró su lugar a pocos kilómetros de allí, en Inglewood. Ya no usaba relojes caros ni gel para el cabello. Sus manos, antes impecables, ahora estaban cubiertas de callos y pequeñas cicatrices por trabajar con metal. Se convirtió en la mano derecha de Thomas en la escuela. Demostró ser no solo un mecánico capaz, sino también un mentor nato. Tenía un don para conectar con adolescentes problemáticos como nadie, porque se veía reflejado en ellos, perdidos y buscando su camino. Y la escuela en sí ya no era solo un garaje. Con fondos de Lamborghini, Thomas compró la propiedad contigua y construyó un edificio nuevo, espacioso y luminoso. Ahora era la Academia de Ingeniería Thomas Carter. Contaba con equipos de última generación, bancos de diagnóstico, impresoras 3D para prototipos y laboratorios de informática para el estudio de sistemas de diseño asistido por computadora. Hoy fue un día especial. Los 12 primeros becarios del programa llegaron a la academia. Venían de todas partes del mundo, de los barrios marginales de Río de Janeiro, de un pequeño pueblo de la India, de un barrio desfavorecido de Chicago. Tenían algo en común, una mirada brillante y una pasión por la mecánica. Thomas estaba de pie frente a ellos y a su lado se encontraba Derek Vance, su primer alumno, ahora instructor junior. La academia contaba ahora con 75 estudiantes de diversas edades y razas y se había convertido en un auténtico crisol de talentos. «Bienvenidos», dijo Thomas a sus nuevos alumnos. Su voz era tranquila, pero con una fuerza tremenda. No están aquí para aprender a arreglar coches. Cualquier universidad puede enseñarles eso. Están aquí para aprender a comprenderlos, a comprender su esencia. Y para ello, primero tienen que comprenderse a sí mismos. Su trabajo comienza hoy. ¿Qué pasó entonces con el Lamborghini Huracán Verde? Tras el juicio, la aseguradora, tal como había sugerido el detective Ramírez, restauró por completo el coche a su estado original. Estaba como nuevo. El presidente de la compañía viajó personalmente a Los Ángeles para entregarle las llaves a Thomas. «Señor Carter», dijo en una pequeña ceremonia celebrada justo afuera de las puertas de la academia. «Le debemos muchísimo. Esta máquina es suya. Por derecho, es lo menos que podemos hacer». Thomas tomó las llaves, las sostuvo en la mano, sintiendo su peso. Luego se acercó al coche, abrió la puerta y miró dentro. Por un instante se imaginó al volante de aquel monstruo. Después cerró la puerta. «Gracias», dijo, devolviéndole las llaves al atónito presidente. «Este es un coche maravilloso, pero es un símbolo de victoria, y los símbolos deben estar al servicio de la gente. Le pido que subaste este coche y que done todo lo recaudado al fondo de nuestra academia. Que la historia de este coche ayude a crear muchas historias nuevas, incluso más asombrosas.
La subasta tuvo lugar un mes después. El emblemático Lamborghini se vendió por la cifra récord de $4 millones. Esta suma fue suficiente para financiar las operaciones de la academia durante los siguientes 10 años. Esa tarde, después de clase, Thomas Carter se sentó en el porche de su casa. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura, los mismos colores deslucidos que una vez había visto en un colector de escape. Observó su academia con las luces encendidas. Sus alumnos, absortos en su trabajo, estaban deseosos de marcharse. Pensó en cómo la verdadera grandeza reside no en poseer cosas, sino en crearlas. No en destruir, sino en crear. Richard Stanford había dedicado su vida a perseguir dinero y poder, y al final lo perdió todo, incluso su libertad. Pero él, Thomas, había dedicado su vida a hacer lo que amaba, compartir su conocimiento, y al final había conseguido algo mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado: un legado. Sabía que en algún lugar del mundo, en ese preciso instante, un joven ingeniero, inspirado por su historia, estaba superando un gran desafío. En algún lugar, en vez de vagar por las calles, un adolescente desmontaba un viejo motor en un taller. En algún lugar, ante la injusticia y la arrogancia, un hombre recordó al viejo mecánico y decidió no rendirse. Y esa fue su verdadera victoria. El motor que había arrancado aquel día en el aparcamiento seguía funcionando, su suave y potente zumbido resonando en miles de corazones alrededor del mundo.